Hola, buenas noches, Julio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a una nueva emisión de Ecos. ¿Qué tal, Joel? ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues bueno, vamos a ver cómo nos va con algunas noticias interesantes. Bueno, como cada semana analizamos esta noche las noticias que llamaron la atención por su relevancia personal, es decir, la que nos llama la atención por los gustos, por la curiosidad de cada uno de los miembros del comité de voces. Hoy tendremos 6 noticias: una inauguración de una nueva librería en Florida, eso es una noticia que llamó la atención. Hablaremos acerca de la venta legal de marihuana en los Estados Unidos, sobre Anna Taylor Smith y su furia. También en Estados Unidos, la Fuerza Aérea y el uso de la inteligencia artificial, una solución que encontraron unos investigadores en Zurich para la cruda, y cerramos en Estados Unidos con la píldora anticonceptiva y los influencers. Vamos a dar comienzo con la primera nota. Me toca a mí hablar sobre la noticia: es que van a inaugurar una nueva librería en Florida. Eso no sería interesante porque se siguen inaugurando librerías en muchos lugares, pero resulta Claro. que en Estados Unidos y específicamente en Florida ha comenzado una moda de prohibición de libros. Resulta que los estadounidenses están muy preocupados y últimamente han entrado en la moda de prohibir libros. No es nada más que los prohíban en general, sino que sobre todo con cuestiones de libros que son utilizados en escuelas. Sin embargo, entre 2021 y 2023, en tan solo 2 años, en Florida se han prohibido 5.100 libros y hay leyes para ello. Entre las leyes de Florida, una dice que se puede retirar un libro de las escuelas con tan solo una queja. Es decir, si un padre de familia se queja de un libro, resulta que pueden retirarlo y no lo vuelven a ofrecer hasta que la queja se resuelva. Podría no ser cierto lo que dice el padre, o podría resultar que el libro no era escandaloso. Resulta que una novelista, Lauren Dove Groff, una novelista que ha sido finalista en el National Book Award, que ha publicado cuentos, que tiene 5 novelas, acaba de abrir su librería en Gainesville, Florida. Gainesville es la ciudad en la que reside la Universidad de Florida, entonces no es una ciudad ajena a los libros. La librería se llama The Lynx, el lince, y que es la mascota de Florida, y tiene como lema Watch Us Bite Back, es decir, mira cómo Ujú. respondemos la mordida, o cómo mordemos de regreso. Eh, la librería tiene la peculiaridad de que es una librería enfocada en libros prohibidos y literatura de Florida, pero básicamente lo interesante aquí es que se dedica a vender libros prohibidos. Su misión justamente es destacar y vender libros que han sido prohibidos o censurados, y se inspiran en la censura. La novelista comenta que ella y su esposo habían ya pensado en fundar una librería y no se habían animado hasta que vino esta ola de prohibiciones, lo que siempre pasa cuando la gente es demasiado puritana, que entonces viene una respuesta. Y ante la prohibición surgió esta decisión ya de abrir finalmente su librería. El local está en un antiguo salón de belleza y es un lugar para eventos, hay presentaciones de libros. Lo interesante es que cuando se abrió, el primer día que se abrió, hubo filas enormes, hubo muchísima gente que asistió. Llegaron hasta 1.000 personas que hicieron fila, compraron libros, han recibido apoyo, han recibido donaciones, donativos en la librería, lo que les ha permitido entonces regalar libros prohibidos a la comunidad. Entonces compran ediciones de libros prohibidos en Florida y ahora se los obsequian. Claro, los pueden regalar porque no están prohibidos de venta, están prohibidos en las escuelas. Claro, claro. Se está evitando que tengan acceso. Esta librería, The Links, en Gainesville, Florida, eh, quiere ser un centro literario y un lugar de encuentro. Es decir, quieren que sea un espacio para hablar sobre libros prohibidos. Y pues esa es la noticia. Abrieron una librería en Florida y es noticia porque desgraciadamente es respuesta a una nueva moda estadounidense de prohibir libros. ¿Qué opinas, Julio? No, bueno, pues parece que estamos regresando a la Edad Media, ¿no? Ahora faltaría que le hicieran una quema o que los, ¿cómo se llama? Los libros les cortaran las páginas. Híjole, creo que aquí, creo que lo hemos venido comentando a lo largo
de varias ediciones de Ecos, en los que en Estados Unidos resulta muy interesante cómo esta parte conservadora puede llegar a cooptar espacios que se supone serían de libertad, como sería la educación. O sea, como un espacio que se considera que es educación llega al nivel de la queja. Entonces, creo que, y veía algunas notas en el que no existe realmente una tendencia de decir, bueno, pues los libros que hablen de salud, los libros que hablen o alguna novela, veía que había todo tipo de libros prohibidos, o sea, no existe uno en particular, o sea, resulta que porque alguna persona, alguna familia, algún padre de familia, alguna madre de familia, algún hermano se pueda quejar de algún título, de algún libro, de alguna novela, lo que fuera, era suficiente para hacer la prohibición, más allá de que después se pudiera revisar. Lo interesante es cómo voy a revisar un libro si desde un inicio yo ya estoy dando por sentado que los libros son dignos de prohibirse, ¿no? Y si están en una escuela, pues partirías del hecho que esos libros o esas novelas tienen algún sentido. Creo que es, no sé, siento un retroceso que va de lo micro a lo macro, es decir, ahí estamos viendo que la sociedad a partir de la familia, de la parte individual, está logrando permear a cerrar espacios. La gran ventaja es que podemos decir que estamos viviendo en un siglo donde existe la opción de que otras personas digan, haces esto, existe la libertad de que yo pueda crear espacios que permitan a los demás conocer o saber que los libros no son malos. O sea, y viene desde luego de una escritora. Valdría la pena decir, porque un político no se le ocurrió decir, oye, pues ¿cómo es posible que hagan esto? No sé, siento que es bueno que exista esta opción de que haya quien lo pueda abrir desde otro punto, pero yo creo que es peligrosa esta situación que sucede. Sí, a mí me llama mucho la atención que estos beneficios indirectos, ¿no? Resulta que por la prohibición, una noticia que sería básicamente irrelevante, que la apertura de una librería en un pueblo pequeño de Florida, pues se convierte en noticia internacional y llega a medios internacionales. Entonces, siempre es como un tiro por la culata cuando se tratan de prohibir los libros, ¿no? Siempre hay una manera en que te contestan y entonces ahora ya fue nota nacional, internacional incluso. A ver, ahí manteniéndonos en ese país tan peculiar, los Estados Unidos, platícanos, Julio, sobre la venta legal de marihuana. Pues sí, algo interesante. Bueno, ya sabemos que la venta legal de marihuana en Estados Unidos ha traído grandes recursos. Sabíamos que desde 2014 se vende cannabis, en especial en los estados de Colorado y Washington, que han generado desde 2014 pues $20 millones en impuestos. Es decir, creo que una de las condiciones importantes que entendieron algunos estados en Estados Unidos es que más allá de prohibirlo, más allá de que fuera una venta clandestina, al momento de hacerlo legal, pues te permite captar recurso a través de los impuestos. Y bueno, a final de cuentas, hubo un proyecto de política de marihuana que se divulgó la semana pasada en el que se empezaban a ver los dividendos que se generaban a través de los impuestos de la venta de cannabis y que decían, bueno, pues estos impuestos que se recababan a final de cuentas se veían reflejados en inversión en educación. Espero que no sea la educación que mencionaste De hace un Florida. momento, de Florida, construcción de escuelas, bibliotecas públicas. Ahí es donde se viene esta parte interesante, centros de atención de salud, tratamiento para las adicciones de alcohol y las drogas, servicios para los veteranos militares y capacitación, y según esto a partir del proyecto de política de marihuana. Se habla de que al menos en 24 de los 50 estados de la Unión Americana se ha legalizado la posesión de cannabis para mayores de 21 años. Creo que ese es un punto importante, ¿no? Que sea a través de los personas ya que cumplan los 21 años de edad. Esta organización se da que tan solo en el primer trimestre de este año de 2024 los estados han recaudado $4,000 millones en conceptos de impuestos. Insisto, esta parte de entender que difícilmente se va a lograr
algo prohibiéndola, cuando al final de cuentas, bueno, se ha descubierto todos estos beneficios que tiene la cannabis, y cuando se controla, pues creo que todavía una mejor manera. Todo lo que ha pasado en Colorado, bueno, pues esta cuestión de ya esta larga historia que tiene ya, pues ya más bueno, cumpliendo una década, pues ha dado esta cuestión de despenalizarlo, y todo esto se ha acumulado desde hasta 2023 una suma de 2.381 millones de dólares. Esta cuestión que tiene que ver con la marihuana, como sí, si bien es cierto, no deja de ser una droga, aunque sea natural, pero bueno, hay algún beneficio que se puede sacar porque se le ha dado, se han descubierto sus beneficios. Un dato adicional a este, se manejaba que ahorita la parte de la cocaína ha permeado de forma importante en el mundo, y se mencionaba que la cocaína viene a ser un elemento importante que, al parecer, a partir de los grupos delictivos tiene una presencia en los 50 estados de la Unión Americana. ¿A qué voy con esto? No se trata de que se llegue a legalizar en el caso de la cocaína, pero creo que una salida importante que se ha visto es, pues, este pasito que se ha dado en algunas entidades de entender cómo puedes vender la cannabis, bajo qué sustancias, y que a final de cuentas, pues ya la mitad de las entidades entendieron que hubo una baja importante en la criminalidad al momento de que lo legalizaron. Hubo impuestos, entonces las personas, pues creo que tienen todavía mucho más claro que es más sencillo que yo vaya a comprar un dispensario, la marihuana, a que yo me vaya a ir a una calle oscura con un dealer que no sé qué me va a dar, y más ahorita que de repente se empezaba a manejar que mezcla, glaseaban, ¿cómo se llama? Mucha cocaína digo cocaína, la cannabis con algo de fentanilo. Entonces yo creo que es una opción interesante esta cuestión de legalizar. Es un recurso que tú tienes, la tienes controlado, existen dispensarios donde se empieza a manejar, y pareciera hasta cierto punto esta consideración de decir que hay un gane-gane para todos, y al final de cuentas este impuesto se ve reflejado en beneficios para la comunidad. No sé tú cómo lo veas, Jolazo. Pues me parece que siempre la cuestión de las drogas es como un punto de encuentro de un montón de polémicas simultáneas, ¿no? Por un lado, la criminalidad, por otro lado, la libertad de consumo y de decisión de consumo de las personas, por otro lado, la crisis de salud que implica, por otro lado, el, el- la conversión de finalmente una mercancía que es vendida y comprada constantemente en impuestos y en beneficios, digamos, si esos impuestos son bien usados. Siempre como que no es nada más un péndulo, Una ¿no? postura. Es como una campana que se mueve por todos lados, y entonces dependiendo de lo que pese más en el momento va a ser lo que ocurra. Se va a legalizar cuando el problema criminal sea tan grave que no deje otra opción y sea una manera de evitar cierta criminalidad, aunque eso va a tener costos en salud, porque el consumo de las drogas finalmente cobra en salud de las personas. Desde Eh, luego. También se van a legalizar si se exacerba la opinión de la libertad absoluta de decisión de consumo. Entonces, me parece que es interesante y que hay que echarle un ojito a lo que pasa en todo el mundo, ¿no? Los lugares que son Claro. completamente prohibicionistas, con los que ya la llevan completamente legalizada, con los que legalizan unas pero no otras, y de ahí hay que sacar cuál será el justo medio, ¿no? Que es un medio dificilísimo de obtener porque, por un lado, los impuestos recaudados parecen hacer un guiño de que es la opción correcta. Habría que preguntarle a las funcionarios de salud cómo ven y qué va a pasar cuando A pasen años. futuro. Bueno, ya desde 2014, ¿no? Comenzó Sí, en sí, sí. Colorado y Washington. ¿Cómo va? Si los sistemas de salud están a favor, en contra, si ha habido algún aumento o no de padecimientos. Entonces, pues es interesante y también habría que pensar si en México no convendría hacer algo similar ahorita que el tema de la seguridad y el narcotráfico es el que jala más, ¿no? Sí, complicado. Sí, sí, coincido. Sí, creo que a final de cuentas. Ahora, algo interesante que parecía en Colorado es que muchos de los estados o ciudades cercanas iban a comprar y se regresaban. Entonces, ahí ver hasta dónde puedes realmente
analizar el fenómeno de salud, porque sí, en algún momento toda la droga, todo aquello puede causar algún daño. Entonces, sí, creo que se vuelve, ahora sí lo puedes ver como un dragón de 5,000 cabezas, saber cuál es la que te hace menos daño y cuál es la que hace más daño, pero sí, tiene muchas vertientes. Pero bueno, es un tema que creo que va a seguir dando mucho de qué hablar en los próximos años. Y volvemos, una nota sobre Estados Unidos, su fuerza aérea y el uso de la inteligencia artificial. A ver, Julio, cuéntanos. Mira, aquí lo interesante, además de la inteligencia artificial, viene con esta lucha que sigue con China. Es decir, me sigue llamando la atención cómo China está mezclado en todas las noticias, ya sea ya mencionábamos la semana pasada alguna cuestión que tenía que ver con los autos eléctricos. Bueno, pues China dice, bueno, entonces yo también me meto con la parte de la inteligencia artificial. Bueno, la semana pasada se manejaba que en la base en California, la base aérea de Edwards en California, pusieron 2 aviones de combate de la Fuerza Aérea y se enfrentaban en un combate aéreo, pero no una cuestión bélica, sino una cuestión de la destreza al momento de hacer algunas maniobras en algún combate aéreo. Entonces, uno estaba piloteado únicamente por, como son un piloto, y en el otro había una inteligencia artificial y estaba acompañado por un militar. En ese sentido, bueno, ¿cuál es la cuestión que se mantiene? ¿Por qué empieza? Bueno, pues no solamente en la Fuerza Aérea, sino en la Fuerza Naval están viendo la penetración de la inteligencia artificial con la intención de ya no o minimizar la presencia de los seres humanos en la lucha, con la intención, algunos dicen, bueno, sí, de proteger, otros dicen, bueno, pues que me sale más barato que tener ¿cómo se llama? Al final de cuentas, personas. Entonces, por un lado, se había manejado esta cuestión de la inteligencia artificial, ya sabemos que viene acompañado o hay un tema interesante sobre el uso de la inteligencia artificial, y bueno, esta cuestión ya se manejaba de que ya también generaría menos preocupación al momento de llevar a cabo una guerra, o en su defecto, pues mayor preocupación porque dices, bueno, pues ya te va a costar menos el que tú mandes alguna máquina dirigida por inteligencia artificial y que sea la que esté manejando o esté librando ya algún tipo de guerra. En Estados Unidos, como siempre dice, no, nosotros lo estamos probando, lo estamos haciendo, pero no lo vamos a utilizar. Es simple y sencillamente estamos probando hasta dónde nos llega. Quien lo va a hacer es del lado de Europa o los chinos o los hindúes, ellos lo van a hacer. Nosotros solo lo estamos haciendo por no dejar de tener ¿cómo se llama? Y probar ¿cómo se llama? La inteligencia artificial. Se empezaba a manejar esta cuestión de tener los ejércitos y, bueno, en el caso de la Fuerza Aérea, pues totalmente equipados con inteligencia artificial, pero ya más como una cuestión de seguridad y una cuestión de capacidad estratégica, es decir, que sea más como un elemento que auxilie, no como un elemento que determine o maneje. Se hablaba ahí la operación de los militares de Vista, que ese es el programa que tienen, que en ningún otro país del mundo tiene inteligencia artificial como la que tiene, en este caso, los militares de Vista, que es el programa, y donde es el software primero que aprende de millones de puntos de datos en un simulador, luego prueba sus conclusiones durante vuelos reales. Se habla de que estos datos de rendimiento del mundo real se devuelven al simulador, donde la inteligencia artificial aprende de forma mucho mayor. Se habla de que se está pensando en que sea una flota de más de 1,000 aviones de combate no tripulados que estarían guiados por la inteligencia artificial, ¿cómo se llama? Con la intención de que sea ya totalmente inteligencia artificial, que lo maneja a partir de 2028. Se habla de que la Fuerza Aérea de China está en camino a superar en número a los Estados Unidos y también está como una flota de armas voladoras no tripuladas. ¿Qué significa? Si estamos hablando de 1,000 aviones, algunas notas manejaban que en el caso de China están hablando de cerca de 4,000 o 5,000 que estarían próximos a tener listos. No aclaran si lo van a utilizar o no, pero a final de cuentas se maneja esta cuestión de que, por un lado, sigue viendo Estados Unidos por todos lados que ya sea la parte comercial, ya sea la parte militar, ya sea el aire, ya sea el mar, sigue sintiendo, no sé si ya desde una cuestión que pudiera tener algún argumento que sí esté pasando,
que lo estén sobrepasando en todo. Entonces, como que Estados Unidos dice, bueno, me voy a preparar, voy a tener 1000 aviones, pero yo no lo voy a usar. O sea, yo aquí los voy a tener solo por si acaso se necesita, porque dice, los de enfrente, que es China, eso sí lo tienen. Entonces, eso sí lo van a usar. Entonces, si lo usan, nosotros tenemos que estar preparados. En una de las entrevistas que le hacían al militar que estuvo durante tripulando, decía, bueno, pues ya sobrepasaba 2 o 3 veces ¿cómo se llama? La velocidad del sonido. Entonces decía que pues era una cuestión, y es una persona mayor, decía, es impresionante a qué nivel puede llegar una inteligencia artificial. Muchas de la polémica viene si es dejarle a la inteligencia artificial el destino de un arma, si ellos tendrían que decidir o tendría que estar decidida por parte de los seres humanos, pero como viene aprendiendo, creo que va a ser una cuestión normal y natural que lo haga. ¿Cómo ves, Joel? Ya puedes dejar de jugar con drones y ya tener tu avión F-15. ¿Tú te acuerdas de la película Juegos de Guerra? Sí, ¿cómo no? Esa película a mí me gustó mucho, muchísimo. Luego hicieron un remake que no vi porque empecé a verla y me pareció así fatalmente mala. Y creo que esta es una segunda parte, hicieron alguna vez. Pero Juegos de Guerra, que es una película de los 80, trataba sobre un chico que hackea, fíjate, empezaban los hackers. Lo primero que hace Hackers. es que hackea las calificaciones de su escuela. Incluso usaba un teléfono, marcaba con el teléfono y hackea las calificaciones de la escuela y tratando de buscar videojuegos nuevos, videojuegos, la última versión, se mete a un sitio que él supone que es un sitio de juegos y entonces encuentra un gato, me acuerdo que había un gato, no me acuerdo si había un ajedrez, pero había varios jueguitos ahí. Y había uno que se llamaba, no me acuerdo ahora, pero era algo así como Guerra Termonuclear Global o algo así se llamaba el juego. Y ese es el que quiere jugar. Total, que en realidad nunca estuvo entrando a una plataforma de juegos, sino que lo que había hecho era entrar al servidor o a las computadoras el ejército estadounidense, no me acuerdo qué rama del ejército, y ahí tenían una computadora avanzadísima que usaba la teoría de juegos, por eso se llaman juegos, para eh, tomar decisiones en caso de guerra. Y esta no era un juego, era una simulación de qué pasaría si hubiera una guerra termonuclear. Y entonces suelta a andar el juego, el muchacho, y entonces empieza a aparecer en las computadoras rusas y en las computadoras estadounidenses, aparece que está por lanzarse misiles y entonces los dos se acusan y están a punto de empezar. Total, para no hacer el cuento largo, en algún momento, al final llegan el chico este con el creador del programa y entonces se dan cuenta de que lo que está haciendo la computadora es la simulación con la intención de ganar. Y entonces le dicen, no, es que tenemos que enseñarle que en este juego nadie gana. Y entonces la ponen a jugar todos los juegos y empieza a ganar el gato, jugar gato. Y entonces empieza a ver que si entre más aprende, como inteligencia artificial, pues, entre más aprende a jugar gato, siempre empata, ¿no? Ya ves que en el gato, si los dos saben jugar, el gato no tiene No hay solución, forma. o sea, el gato siempre vas a Claro. empatar. Si todos los dos saben jugar bien. Y entonces se da cuenta de eso y entonces se va brincando de juego y llega al de la simulación de la Tercera Guerra Mundial en ese momento, era el temor. Y entonces hace la simulación de qué pasaría si se lanzan, si empiezan los rusos, bueno, los soviéticos en ese momento, si empieza Estados Unidos, si lo primero que se ataca es Washington, si lo primero que se ataca es Europa, etcétera. Y en todos los casos todos pierden, o sea, los dos bandos perdían y entonces suspende el juego y se cancela y ya no sale ningún misil, ¿no? Pero fíjate, desde entonces ocurre esto Ya de empezaba. la tentación de que un algoritmo o una serie de algoritmos o algo más complejo como la inteligencia artificial, que finalmente es un procesamiento rapidísimo de datos, en algún momento tome decisiones de muchos tipos, incluidas decisiones de guerra. Entonces, pues sí, necesitan decir que nadie la va a usar. Así le hicieron con las armas nucleares, ¿no? Ya, Los bueno, dos claro. dijeron que no la iban a usar, los dos bandos en ese momento que tenían, ahora hay más países, pero en ese momento los dos bandos peligrosos decían que no la iban a usar, pero la tenían que tener porque el otro las tenía. Y pues no las usaron, afortunadamente.
ahí siguen y las podrían volver a usar y a lo mejor la inteligencia artificial se combina y decide que es buena idea. Pero bueno, Eso, vamos a ver eso qué que pasa. al final de cuentas diga, "Ah, sí lo usamos mejor, pero bueno, pues a ver, Sí, ojalá que no". sí, sí, a ver si no llegan a la conclusión de, mira, hubiera sido mejor usarlas. Exacto. Para cómo va la Bueno, vamos a humanidad, cambiar a temas más pacíficos, más venga. esperanzadores, digamos. Resulta que un grupo de investigadores de la Escuela Politécnica Federal, que no mencionaré su nombre en alemán porque no lo puedo pronunciar, en Zúrich, en Suiza, han anunciado un gel para combatir la cruda. Están investigando la producción de un gel que puedes tomar para combatir la cruda. Como todos sabemos, el alcohol es una sustancia que puede causar muchos problemas de salud, entre ellos la enfermedad hepática, el hígado no se puede trasplantar, el hígado es, no más tienes uno, entonces la enfermedad hepática es muy grave. Además, el alcohol puede alterar la función cognitiva y afectar el juicio, a todos seguramente nos habrá ocurrido, lo que puede llevar a accidentes, comportamientos peligrosos y arriesgados. El alcohol ocasiona montones de fallecimientos en todo el mundo. Pero resulta que una de las consecuencias que se ha vivido, pues es la cruda, el efecto terrible después. Resulta que han desarrollado un gel que busca evitar el daño provocado por el alcohol, no solo la cruda, sino el daño en general. Este gel está compuesto de proteínas de suero de leche y contiene átomos de hierro y nanopartículas de oro. Estos componentes actúan como catalizadores para convertir el alcohol en ácido acético en el tracto digestivo. Convertir el alcohol en un ácido, esta conversión evita la formación del intermediario tóxico, el acetaldehído, que está relacionado con los efectos negativos en la salud. Es decir, antes de que nos afecte y antes de que sea absorbido por el intestino, podría ser convertido el alcohol en algo que nos haga mucho menos daño. Ha habido algunos resultados prometedores en ratones, ya se hicieron ensayos primero en ratones y mostraron una reducción de 56% en niveles de alcohol en la sangre dentro de las 5 horas después de la ingestión. Te tomas el gel y entonces el alcohol acaba siendo convertido en ácido y entonces tu sangre tiene menos alcohol, por lo tanto te provoca menos daños y sufrieron mucho menos daño hepático los ratoncitos. La aplicación, todavía no, el gel todavía no está aprobado, todavía no es algo que esté vendido, pero podría ofrecer una forma más segura de disfrutar el alcohol sin riesgos asociados para la salud. No solo evitaría o reduciría las crudas porque convierte el alcohol en ácido, sino además evitaría consecuencias como daños hepáticos. Entonces, bueno, pues es una noticia para quienes gustan de tomar con frecuencia, pues un poquito esperanzadoras. Híjole, pues mira, primero pues habría que ver para ver si invertimos ahí, Joel. Creo que es una buena forma de, creo que es así como que el invento de, y sería, aunque suene a lo mejor un tanto a chiste, pero creo que sería un gran invento. Lo que me llama la atención, sí, por un lado, esta parte de disfrutar de una forma más sana de lo que es el alcohol. El único problema que yo sigo viendo, y mira que yo soy ha sido defensor de tomarse un jerecito de vez en cuando, creo que no deja de ser algo que te dañe, o más que te dañe, que te afecte la parte cognitiva y el juicio, que creo que ahí es donde deriva. O sea, sí, sí te puede quitar esta parte de los efectos en el sentido posterior, de que te da una cruda, de que te sientas mal, que sudes y que sí te cueste un poco el día siguiente estar en tus cinco sentidos, pero creo que esta parte peligrosa que tiene que ver con el fallecimiento, el alcohol es de las principales drogas que ocasionan accidentes y muertes, más allá de todo lo que tiene que ver con las drogas duras. O sea, de repente dice, bueno, pues que sí, sí, pero el alcohol es el principal y estos daños en la salud sigue siendo. Reducir esta parte de la salud. Lo que me llama la atención, sin que eso signifique que estoy en contra, es esta parte de que el consumo de alcohol hace que muchas personas de repente cometan actos que bajo ese efecto no está del todo pensar. Creo que ahí habría un área de oportunidad de decir, bueno, ¿cómo le hago para que no me haga más tonto de lo que ya estoy al momento de estar ingiriendo el alcohol en unas cantidades mayores, ¿no? Por todo lo demás,
yo le entro y le podemos invertir ahí para ver, porque creo que va a ser un negociazo si es que a final de cuentas, o sea, imagínate las cantidades después de la feria, imagínate en la feria, ponemos, en lugar de vender cigarros, traemos nuestro gelecito, montamos 10 personas a que lo vendan y eso va a ser el negocio de la vida. Pero no, digo, ya en serio, sí, a mí donde veo esa oportunidad es en la parte de cómo lograr que no se altere tanto o que haya una disminución en la alteración de la función cognitiva. Sí, la cuestión aquí es justamente, por más que tomaras, el alcohol permanecería mucho menos tiempo en tu cuerpo y por lo tanto sería más difícil llegar a estar completamente intoxicado. Es como un evita que el alcohol llegue en mayores cantidades, lo cual es lo interesante, es puedes tomar e incluso cuando te pases de copas, el alcohol no va a seguir en tu cuerpo durante mucho tiempo, entonces no vas a poderte poner tan borracho, tampoco te va a dar tan fuerte la cruda porque ya no vas a tener la sustancia que está asociada con la cruda y con el daño hepático, pero habría que ver si la gente está dispuesta a no ponerse tan borracha y a proteger su salud, ¿no? Porque no parece que sea el principio que guía a las personas que toman mucho, ¿no? La protección de la Claro. salud. Entonces, bueno, Sí, no, habrá que ver. o como muchas, por ahí tenía un amigo armenio que decía que lo bueno de tomar era el efecto que le daba, que era, me gusta estar mareado, o sea, eso es Ujú. lo que me gusta de tomar. Entonces, bueno, sí, habría que ver esta cuestión. Pues sí, es interesante, sí, yo insisto, en cuanto salga algunas acciones, habría que comprar algo por ahí, a lo mejor es A una ver qué inversión tal. importante, desde luego. Muy bien, y pasando de medicamentos, vamos a otros medicamentos y otras cuestiones. Estados Unidos, regresamos a los Estados Unidos, un país exótico y peculiar. La píldora anticonceptiva y los influencers. A ver, cuéntanos. Pues parece que me gustó Estados Unidos, no salí en esta ¿No? edición. Laura, te la pasaste ahí. Sí, no, es que sí, hay cosas que sí es súper interesante de ahí. Ya ves que de repente esta parte del TikTok que lo manejamos en ediciones anteriores sobre esta situación en la cual pues, ya se está buscando para que lo vendan por esta cuestión que ya hemos platicado. Bueno, pues en lo que se va, lo que se queda, que se vende, ya sabemos que a final de cuentas actualmente la sociedad y en el caso de los más jóvenes, pues las redes sociales las han venido utilizando como aquel medio de información que pareciera que lo está dando un profesional. Entonces, aquí es donde se empieza a manejar que hay una proliferación en la desinformación sobre la píldora anticonceptiva en plataformas como TikTok e Instagram, principalmente en TikTok, donde ya se plantea una situación en la que muchos influencer, que así les llaman, empiezan a manejar que la píldora anticonceptiva pues no es tan buena y hay que dejar de tomarla. Entonces pues ya empieza esta parte de la preocupación sobre los embarazos no deseados. Viene en una situación en la que Estados Unidos, como bien sabemos ya hace algunos años, empezaban a manejar esta cuestión de restringir el aborto. Entonces viene una preocupación de, oye, dejas de tomar la píldora. Te están diciendo que no produce los efectos que tiene o que hay una afectación. ¿Quién te lo dice? Un tipo que tiene 22 años, que no terminó ni la universidad y te está diciendo que no sirve. Y además, pues viene una condición en que ya está prohibido esta parte del aborto. Entonces, oye, pues esto te va a llevar a un colapso, ¿no? En el que, por un lado, no hay una salida en la que te está diciendo. Hay una TikToker, Taylor Gossett, que maneja una cantidad de 200,000 seguidores y califica la píldora anticonceptiva de tóxica y ofrece un curso sobre anticonceptivos naturales. Eh, eh, tú te metes a ver, aunque sea 3 minutos, y dices, no, es que tu IQ va a bajar, o sea, se te va a olvidar algo si sigues viendo ciertos TikTokers. Hay en la misma plataforma, hay una conservadora y que te manejan muchos de los médicos, Candace Owens, que dice sin aportar algún tipo de pruebas, se maneja que este fármaco causa problemas de infertilidad, es decir, si tú tomas la píldora anticonceptiva, te va a dar, vas a quedar infértil. Hay otro que por otro lado se ha autopromocionado los coaches, que ahorita también ese es un tema que estoy investigando para después manejarlo aquí, estos coaches de vida, que es, híjole,
es un tema que es interesante, pero bueno, no vamos a perder tiempo en eso, pero que es Naftali Moses, que también tiene cerca de 280,000 suscriptores, en el que habla de que la pastilla cambia el comportamiento de la vida sexual. Entonces, bueno, en un video visto de más de 500,000 de reproducciones, una podcaster, Sarah Roars, llega incluso a denunciar que es una píldora del divorcio, es decir, que esta píldora anticonceptiva está provocando, ¿cómo se llama? El divorcio. Y ya empiezan a manejar que muchas de las campañas por parte de TikTokers y en Instagram están buscando disuadir a que las personas, ¿cómo se llama?, usen la píldora anticonceptiva. Decían que una de las notas, que no solamente era un problema de las mujeres, que los hombres lo que buscaban también era, pues, que podían ayudar a la mujer a no crearle problemas al momento de facilitar, de tener cerca una píldora anticonceptiva, y que bueno, pues al final de cuentas todo este problema se iba a dar a una consideración mayor, reiteramos, por esta cuestión de ya no tener un acceso al aborto. Los expertos están preocupados, dicen que, bueno, pues al final de cuentas, si bien es cierto que la píldora anticonceptiva tiene en algunas mujeres y en muchos casos efectos secundarios como náuseas, dolor de cabeza, algún sangrado entre periodos menstruales, pero sigue siendo probada la seguridad y eficacia del mismo para prevenir, en este caso, los embarazos. Aquí yo cierro con 3 detalles interesantes. Por un lado, esta ola creciente que está trayendo de desinformación en las redes sociales, que las personas es gravísimo cómo te puedes encontrar con una persona que su argumento es que en TikTok lo dijeron, es que en Instagram llega al punto de tener argumentos que va sobre redes sociales que justifican alguna acción o alguna conducta. Segundo, que no esté regulado hasta cierto punto esta situación, como lo que sucede aquí en México con los famosos productos milagro, ¿no? Que es una persona que no está calificada para dar una opinión en cuestión médica, tenga la libertad de decirlo, y más con las audiencias que se tienen de muchas personas, y en el caso de los más jóvenes, que en ocasiones vienen con esta consideración de que les da pena o no quieren o simplemente no lo comparten, y se van con una situación de, ¿cómo se llama?, de personas que están ante un medio que no les interesa, que muchos de ellos los únicos que tienen, como ya sabemos, pues es el interés financiero. Entre más seguidores tienes, pues es la posibilidad de ofrecer algún producto en el cual, pues con las audiencias que tienes, alguien va a caer y alguien vas a empezar a convencer. Entonces, bueno, pues para mí es una nota que parece así, bueno, pues la píldora anticonceptiva, pues la mayoría de las personas lo saben, pues muchos jóvenes no lo saben, ya no nos veamos con jóvenes, y personas ya más grandes no ven que puede ser un embarazo, que podría ser lo menos grave ya cuando tengas una enfermedad, pero sí, esta parte de los embarazos no deseados con jóvenes viene una cuestión interesante, y lo preocupante, reitero, las redes sociales junto con estos famosos coach de vida, que es lamentabilísimo esta condición. No sé cómo lo veas, Colazo. Pues todas las noticias de este tipo me llaman mucho la atención por peculiares, ¿no? La desinformación no es algo nuevo, ¿no? Los Claro. mitos que hay sobre los eclipses, pues han existido desde que yo me acuerdo, y siguen existiendo, ¿no? Desde que yo me acuerdo del primer eclipse que me tocó, ya me tocó escuchar que te pongas un cordoncito rojo, que porque que las embarazadas no salgan, y un montón de cosas de ese tipo, ¿no? Siguen existiendo, pero el problema es que ahora cualquiera tiene la manera de difundirlos, ¿no? Cualquiera puede difundirlos, y cualquiera, su mérito es tener muchos seguidores para poder contar con una cantidad de influencia, ¿no? El número de seguidores hace que influyas en las personas. A mí me preocupan dos cosas. Una es la pereza que tenemos de llegar a conclusiones por nosotros mismos. Es cierto que no podemos saberlo todo, pero el hecho de depositar nuestra confianza en quien sea, porque tiene muchos seguidores, al grado de, ¿para qué opino yo? ¿Para qué busco yo? ¿Para qué investigo yo? Si ya lo dijo alguien más, y entonces mejor me la creo. Me parece que está llegando a grados enormes, ¿no? Nos da mucha flojera pensar por nosotros mismos y tomar decisiones sobre cuestiones importantes como la prevención del embarazo,
que es un tema serio, ¿no? Y que esperarías que los muchachos que están iniciando su vida sexual justamente inicien también su vida de toma de decisiones informadas, ¿no? Y no, lo que pasa es que estamos sustituyendo nuestra reflexión por las conclusiones de cualquiera, ¿no? Ni siquiera de quienes reflexionaron. Y por otro lado también es lo endeble que es la certeza, ¿no? La información contundente, seria y bien investigada es muy endeble porque la contraparte, la mentira o la malinformación, no debe ser igualmente sofisticada, cansada, seria, desmenuzada. Simplemente es cosa de mencionar, yo no creo. Y con eso basta para sembrar la duda y entonces se ponen casi en igualdad de circunstancias que alguien diga la teoría de la creación contra la teoría del Big Bang, ¿no? Y es, Ujú. espérame, el creacionismo y las teorías físicas sobre el origen del universo no están en el mismo plano y no son enemigas en ningún plano. Una es una idea religiosa, respetable como idea religiosa, y la otra es una búsqueda por la verdad científica. No son teorías opuestas porque no pertenecen ni siquiera al mismo ámbito. Pero así, ¿no? Tenemos terraplanistas que obtienen su información de la fantasía y hasta cierto punto de la ignorancia contra la certeza clara de que la Tierra es un objeto tridimensional cercano a la esfera, ¿no? Entonces, bueno, eso me preocupa, la pereza que tenemos de pensar por nosotros mismos y lo endeble que son los monumentos de pensamiento frente al ratoncito de la duda, ¿no? La duda es suficiente como para no creer y es, híjole. Pero bueno, Sí, sí, eso es sí, lo que me y creo que preocupa. es sumamente complicado. Sí, te digo, yo ya más adelante lo presentaré, pero sí, otra cosa que a mí me llama mucho la atención es esta parte que tiene que ver con un poco también de la salud emocional y mental que, con estos coaches de vida, que creo que hay algo, en algún momento se tiene que regular, algo tiene que pasar porque sí hay una condición, hay situaciones muy interesantes sobre eso, pero bueno, ya lo traeremos en otro episodio. Muy bien, bueno, pues terminamos por hoy. Notas interesantes como siempre. Y nos vemos la próxima semana en un episodio más de Ecos. Que estés muy bien, Julio. Buenas noches. Igualmente, buenas noches.